La caída del hombre, el pecado original y su impacto en la humanidad. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, comienza en un jardín, el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde la armonía reinaba y la creación vivía en perfecta sintonía con su creador. Es en este jardín donde se lleva a cabo el evento que cambiaría para siempre el destino del hombre y la naturaleza. Esta historia es conocida por millones, pero pocos comprenden plenamente su profundidad y su impacto en la condición humana. Hoy exploraremos uno de los temas más controvertidos y fundamentales de la Biblia: el pecado original, la primera desobediencia, y cómo este acto ha moldeado la historia de la humanidad desde entonces. El relato de la caída no es solo una narración antigua, es una alegoría que ha resonado a lo largo de los siglos, alimentando debates teológicos, filosóficos y culturales. ¿Por qué fue tan grave la desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué nos dice este relato sobre nuestra naturaleza, nuestro destino y la eterna lucha entre el bien y el mal? Este video te llevará en un viaje a través del tiempo, desde los orígenes de esta historia hasta su impacto duradero en el pensamiento y la cultura humana. Acompáñanos en esta exploración profunda del pecado original y sus implicaciones. El Edén, un paraíso perdido. Imagina un mundo sin sufrimiento, sin muerte, sin dolor. Este era el Edén, el paraíso original donde Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Este jardín no era solo un lugar físico, sino un estado de perfecta comunión entre el Creador y su creación. En este lugar no había miedo, no había vergüenza. Adán y Eva estaban completamente abiertos ante Dios y ante sí mismos, libres de pecado y de cualquier maldad. Eran inocentes, como niños en su pureza, viviendo en una paz perfecta con la naturaleza y con su Creador. Pero en medio de este paraíso había una única prohibición, un solo árbol del que no debían comer: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representaba la posibilidad de elección, el libre albedrío dado por Dios a la humanidad. La prohibición no era un capricho divino, sino una prueba, una oportunidad para que el hombre demostrara su amor y obediencia a Dios. Y con esta prohibición se introdujo la posibilidad de la caída. ¿Por qué Dios permitiría tal tentación? Este es un misterio que ha desconcertado a teólogos y filósofos durante siglos. Sin embargo, lo que está claro es que la existencia de esta prohibición marcó el comienzo de la lucha entre el bien y el mal en la historia humana. La tentación y la desobediencia. En este paraíso de paz y armonía, la serpiente, el más astuto de todos los animales creados por Dios, hizo su entrada. Con una habilidad asombrosa para manipular las palabras, se dirigió a Eva, no con una orden, sino con una pregunta insidiosa. ¿De veras Dios les ha dicho que no deben comer de ningún árbol del jardín? La serpiente, simbolizada por Satanás, no buscaba simplemente un acto de desobediencia, sino un acto de rebelión, un desafío directo a la autoridad divina. Y lo hizo de la manera más sutil, sembrando la duda en el corazón de Eva. Eva, intrigada y confundida, respondió que podían comer de todos los árboles excepto de uno, ya que Dios había dicho que si lo hacían, morirían. Pero la serpiente, con su astucia, contrarrestó.
no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Este fue el punto de quiebre. En lugar de confiar en la bondad y la sabiduría de Dios, Eva permitió que la duda y el deseo de ser como Dios penetraran en su corazón. Tomó del fruto y comió, y luego se lo dio a Adán, quien también comió. Este no fue solo un acto de desobediencia, fue un acto de autoexaltación, un intento de poner su propia voluntad por encima de la de Dios. Y en ese instante sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. No ganaron sabiduría, sino un conocimiento devastador, el conocimiento del mal, de la culpa, de la vergüenza. Lo que era inocencia pura se convirtió en una realidad manchada por el pecado. Las consecuencias del pecado. El pecado no solo trajo conocimiento, trajo consecuencias devastadoras. Por primera vez, Adán y Eva experimentaron la vergüenza. Se vieron desnudos y sintieron la necesidad de cubrirse. Lo que antes era natural y puro, ahora era motivo de culpa. Su relación con Dios, antes cercana y abierta, se vio rota. Cuando Dios los buscó en el jardín, ellos se escondieron. El pecado había creado una barrera entre ellos y su Creador, una distancia que nunca antes había existido. Dios, en su justicia, no podía ignorar este acto de rebelión. En lugar de disfrutar del paraíso eterno, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, condenados a vivir en un mundo lleno de sufrimiento, trabajo arduo y eventual muerte. La tierra misma fue maldita por causa de ellos, y la vida, que antes fluía sin esfuerzo, se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. El pecado no solo afectó a los seres humanos, sino a toda la creación. La naturaleza, que antes estaba en perfecta armonía, ahora se volvió hostil y la muerte se convirtió en una realidad inevitable. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios mostró misericordia. No los destruyó, ni los abandonó por completo. En cambio, prometió un redentor, alguien que algún día restauraría lo que se había perdido. Este es el primer indicio de lo que se conocería como el protoevangelio, la primera buena noticia de la redención venidera. Dios hizo ropas para ellos, cubriendo su vergüenza, un gesto que simboliza su amor y su cuidado, incluso en medio del castigo. Interpretaciones teológicas y filosóficas. A lo largo de la historia, el relato del pecado original ha sido interpretado y reinterpretado de diversas maneras por teólogos, filósofos y eruditos. San Agustín de Hipona, uno de los primeros en formular una doctrina detallada del pecado original, argumentó que el pecado de Adán y Eva no solo afectó a ellos, sino a toda la humanidad. Según Agustín, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, herederos de la culpa de Adán. Esta idea de la culpa original ha sido fundamental en la doctrina cristiana, influyendo en cómo entendemos la naturaleza humana y nuestra necesidad de redención. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Agustín, elaboró una comprensión más matizada del pecado original, enfocándose en la privación de la justicia original y la inclinación al mal que heredamos de nuestros primeros padres. Según Tomás, el pecado original no es tanto una culpa personal, sino una condición que nos predispone al pecado. Esta inclinación
o concupiscencia, explica por qué la humanidad tiende al mal, incluso cuando desea el bien. En la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino llevaron estas ideas a un nuevo nivel, enfatizando la total depravación del hombre y la necesidad absoluta de la gracia de Dios para la salvación. Para los reformadores, el pecado original dejó al hombre completamente incapaz de salvarse a sí mismo, dependiente por completo de la misericordia divina. Esta visión ha dado forma a gran parte de la teología cristiana occidental y sigue siendo un tema de debate y reflexión en la actualidad. Sin embargo, el pecado original no es solo una preocupación teológica, también ha generado profundas reflexiones filosóficas. Pensadores como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche han cuestionado la noción de pecado heredado, argumentando que la responsabilidad moral debe ser individual, no colectiva. Otros han visto en el relato del Edén una alegoría del desarrollo moral y la conciencia humana, donde la caída representa el despertar de la autoconciencia y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Estas interpretaciones diversas muestran que el pecado original no es solo una historia antigua, sino un tema que sigue vivo en el pensamiento humano, planteando preguntas fundamentales sobre la libertad, la culpa, la justicia y la redención. ¿Estamos destinados a cargar con el peso de la culpa de Adán, o es posible superar esa herencia a través de nuestras propias decisiones y acciones? Impacto cultural y artístico. El relato del pecado original ha dejado una huella indeleble en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Desde los frescos de las iglesias medievales hasta las obras maestras del Renacimiento, la caída del hombre ha sido un tema recurrente que ha capturado la imaginación de artistas y escritores. En la pintura, escenas como la expulsión del Edén de Masaccio, con su cruda representación de la vergüenza y el dolor de Adán y Eva, han servido para recordarnos las consecuencias devastadoras del pecado. El arte no solo ha capturado la tragedia de la caída, sino también la esperanza de redención. En la literatura, obras como El paraíso perdido de John Milton han explorado profundamente la psicología de Adán, Eva y Satanás, ofreciendo una interpretación épica y dramática de los eventos del Génesis. Milton presenta a Adán y Eva no como simples figuras bíblicas, sino como personajes complejos, cuyas elecciones y sufrimientos resuenan con la experiencia humana universal. La obra de Milton ha influido en generaciones de escritores, cineastas y pensadores, estableciendo una visión del pecado original que sigue siendo poderosa y relevante. En el cine, el tema de la caída ha sido reinterpretado en diversas formas, desde películas épicas bíblicas hasta obras más sutiles que exploran la naturaleza del pecado, la tentación y la redención en un contexto moderno. Directores como Terrence Malick en The Tree of Life han abordado estos temas de manera simbólica y poética, utilizando la historia del Génesis como un marco para explorar la condición humana y su relación con lo divino. El impacto cultural del pecado original es un testimonio de su poder como narrativa y su capacidad para resonar con las preocupaciones más profundas de la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias caídas y la posibilidad de encontrar redención, no solo en un sentido religioso, sino en la vida diaria. Conclusión y reflexiones finales.
La historia del pecado original no es simplemente un relato sobre la desobediencia de dos personas en un jardín. Es una historia sobre la condición humana, sobre nuestras elecciones y sus consecuencias, sobre la lucha entre el bien y el mal que define nuestra existencia. Es una historia que nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra tendencia a caer, pero también nuestra capacidad de buscar la redención. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido un espejo en el que la humanidad ha visto reflejada su propia imagen, a veces distorsionada por el pecado, a veces iluminada por la esperanza de redención. Nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Por qué caemos? ¿Por qué el mal tiene tanto poder en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos encontrar el camino de regreso a Dios? En última instancia, la historia del pecado original es una historia de amor y de esperanza. A pesar de la gravedad de su pecado, Adán y Eva no fueron abandonados por Dios. La promesa de un redentor, de alguien que restauraría lo que se había perdido, es un tema que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es una promesa de que, aunque hayamos caído, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad para la redención. Al reflexionar sobre esta historia, debemos considerar nuestras propias vidas. Todos enfrentamos tentaciones, todos tomamos decisiones que nos alejan de lo que es bueno y justo, pero al igual que Adán y Eva, también tenemos la capacidad de elegir el camino de regreso, de buscar la verdad, la justicia y la comunión con Dios. La historia del pecado original nos recuerda que, aunque estamos marcados por el pecado, no estamos condenados por él. La redención es posible y ese es el mensaje final de esta antigua pero eternamente relevante historia. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.